En el mundo de la música y el entretenimiento mexicano, pocos nombres fueron tan icónicos como el de Víctor Iturbe, conocido por sus fanáticos como El Pirulí. Su asesinato repentino y brutal en 1987 conmocionó al país, dejando atrás una serie de preguntas sin respuesta y un misterio que permanecería sin resolver durante años. Pero a medida que avanzaba la investigación, un nombre seguía apareciendo: Jorge Vargas. Actor, cantante y antiguo rival de El Pirulí, Vargas se vio en el centro de un escándalo que era mucho más que una simple rivalidad personal. ¿Su implicación en el caso fue completamente inocente o había más en su historia de lo que nos han contado? Hoy nos adentramos en la compleja trama que rodea el asesinato de El Pirulí y descubrimos los oscuros secretos, las alianzas ocultas y el misterioso papel que jugó Jorge Vargas en este escalofriante relato. Pero antes, asegúrate de darle al botón de suscripción y dar like a este video si quieres mantenerte al tanto de esta y otras historias de crímenes reales del mundo del entretenimiento. Nació en Aguascalientes, México, en una familia inmersa en la cultura y la tradición. Su tío, Ernesto Alonso, era un actor y productor reconocido, mientras que su otro tío, Alfonso Ramírez Alonso, conocido como El Calecero, era un torero célebre. Con figuras tan influyentes a su alrededor, era casi inevitable que Jorge Vargas encontrara su propio camino en el mundo del entretenimiento. Desde temprana edad, estuvo destinado al escenario, su destino moldeado por el talento y la dedicación de quienes lo precedieron. A los 6 años, hizo su debut actoral en la película El Precio de la Gloria. Su presencia juvenil en pantalla fue suficiente para insinuar el prometedor futuro que le esperaba, pero eso solo fue el comienzo de una larga y variada carrera. A medida que crecía, también lo hacía su talento y presencia, y a mediados de la década de 1960, comenzó a dejar su huella en el mundo de las telenovelas mexicanas. Su primer papel significativo fue en 1966, cuando apareció en Más fuertes que tu amor. El papel mostró su capacidad para transmitir una profunda emoción, un talento que definiría gran parte de su carrera. Su trabajo inicial en la televisión marcó el comienzo de una serie de interpretaciones memorables que lo hicieron querido por generaciones de televidentes. Con el paso de los años, se convirtió en un pilar de la televisión mexicana, conocido por sus intensas interpretaciones en una variedad de papeles. Fue parte de telenovelas icónicas como La Cruz de Marisa Cruces, El Chofer y Mañana será otro día, cada proyecto agregando nuevas dimensiones a su repertorio. Su interpretación de personajes complejos en estos programas atraía a los televidentes, permitiéndoles ver la profundidad de su rango como actor. Ya fuera interpretando a un héroe trágico o a un personaje atrapado en una red de pasión y traición, él aportaba una intensidad única a cada papel. Sus actuaciones nunca eran superficiales, resonaban con la audiencia, evocando tanto simpatía como admiración. Pero no solo dejó su huella en la pequeña pantalla, también incursionó en el cine, donde su talento brilló con igual intensidad. En películas como Mi he de comer esa tuna, La silla vacía y Ciudad sin ley, demostró que podía manejar papeles dramáticos y de acción. Sus interpretaciones siempre estaban cargadas de emoción, incluso en películas que tendían más hacia el género de acción. Cada filme le permitió explorar nuevas facetas de su actuación, demostrando que su versatilidad era una de sus mayores fortalezas. Junto con su carrera actoral, también incursionó en la música, mostrando otra faceta de su talento artístico. Su voz, al igual que su presencia en pantalla, cautivaba a las audiencias. Ya fuera interpretando frente a la cámara o detrás de un micrófono, siempre entregaba lo mejor de sí, atrayendo a la gente con su pasión y autenticidad. A través de su dedicación y su capacidad para transformarse en cualquier personaje, se convirtió en una figura entrañable, no solo en México, sino en todo el mundo latino. Su legado como actor, cantante y entertainer
sigue siendo uno de los más duraderos en la historia del entretenimiento mexicano. Aunque Vargas ya había construido una exitosa carrera en cine y televisión, su nombre quedaría vinculado para siempre al escándalo que rodeó la muerte de El Pirulí, dejando una marca indeleble tanto en su vida personal como en su trayectoria profesional. El 29 de noviembre de 1987, el mundo de la música mexicana quedó en shock e incredulidad con el asesinato de Víctor Iturbe, conocido como El Pirulí, un querido cantante romántico cuya muerte repentina desconcertó tanto a fanáticos como a colegas. Lo que comenzó como un crimen trágico y misterioso, pronto se convirtió en una de las investigaciones más controvertidas y desconcertantes de la época, arrastrando a Jorge Vargas, un talentoso actor y cantante, a las turbias aguas de la sospecha. Tras el asesinato de El Pirulí, las investigaciones comenzaron a tomar un giro más oscuro, y Vargas se vio bajo un intenso escrutinio, con algunos incluso sugiriendo que él podría ser el cerebro detrás de la muerte del cantante. Esto distaba mucho de ser el exitoso actor y cantante que el público conocía, pero la naturaleza de la investigación y la red de negocios y conflictos personales que rodeaban a El Pirulí creaban una imagen turbia que muchos no podían ignorar. La noche del asesinato de El Pirulí comenzó como cualquier otra. Alrededor de las 10 de la noche, el cantante estaba en su casa en la zona residencial de Arboledas, en Atizapán de Zaragoza, justo fuera de la Ciudad de México. Estaba en pijama, disfrutando de una tranquila noche viendo televisión. Su esposa, Irma Pérez de Anda, y su hijo, Víctor Manuel de Anda Pérez, estaban en habitaciones separadas. La casa, normalmente tranquila, se vio repentinamente sacudida por fuertes golpes en la puerta. El Pirulí se levantó a abrirla, y momentos después, una serie de disparos resonaron. Su esposa e hijo corrieron al piso principal y encontraron al querido cantante tendido sin vida, habiendo sido disparado 5 veces en el pecho, abdomen y brazo derecho. La investigación inicial reveló poco más que conmoción y confusión. La policía descubrió rápidamente que el asesinato había sido llevado a cabo por sicarios profesionales, probablemente contratados por motivos relacionados con la venganza. A medida que las autoridades profundizaban en la vida de El Pirulí, destaparon una red de disputas comerciales, deudas personales y relaciones complejas que pintaban una imagen preocupante. Uno de los puntos clave de la investigación fue el negocio inmobiliario del cantante. Recientemente había comenzado a construir un condominio en la misma zona residencial, pero el proyecto había sido suspendido debido a conflictos entre él y sus trabajadores. Se había interpuesto una demanda, lo que complicaba aún más sus asuntos financieros y aumentaba la posibilidad de una venganza. Los informes sugerían que El Pirulí también poseía un rancho llamado El Jilguero, en Puerto Vallarta, Jalisco, donde cultivaba cactus para obtener ganancias. Sin embargo, tenía varios socios involucrados en este emprendimiento, y las tensiones por asuntos financieros llevaban tiempo gestándose. Una de las líneas de investigación más importantes se centró en estas relaciones comerciales. La policía estaba particularmente interesada en un grupo de personas con las que El Pirulí había estado involucrado en numerosas disputas financieras. Entre ellas se encontraban trabajadores, socios e incluso miembros de su familia. La investigación tenía como objetivo eliminar a cualquier sospechoso que tuviera un motivo, desde conflictos financieros no resueltos hasta razones emocionales. En medio de esta creciente tormenta, el nombre de Jorge Vargas surgió como una persona de interés. Aunque no había evidencia concreta que lo vinculara directamente al crimen, se rumoraba que Vargas tenía conexiones con individuos involucrados en los negocios de El Pirulí. Algunos informes incluso sugerían que había tensiones personales entre los dos hombres. Estos rumores fueron suficientes para poner a Vargas bajo sospecha, y casi de la noche a la mañana,
se vio atrapado en la investigación del asesinato, con la prensa y el público cuestionando su involucramiento. La policía comenzó a centrarse en varias personas vinculadas a El Pirulí, incluidos su familia, socios comerciales y amigos. También interrogaron a sus empleados domésticos, incluida una mujer llamada Gregoria Javier Esteban, que había trabajado para el cantante durante varios años. Su comportamiento sospechoso durante el interrogatorio levantó sospechas. Ella afirmó que había salido de la casa esa mañana y regresado por la noche sin escuchar disparos, a pesar de estar solo a unos metros de la sala de estar cuando se dispararon los tiros. Su renuencia a discutir los detalles de esa noche, junto con sus extrañas acciones después, la convirtieron en una figura importante en la investigación. A pesar de estos avances, el caso rápidamente se encontró con obstáculos. La policía no pudo encontrar ninguna evidencia física que vinculara a Jorge Vargas directamente con el asesinato. La situación se complicó aún más cuando se reveló que miembros de la propia familia de El Pirulí habían supuestamente manipulado la escena del crimen. El hallazgo más impactante fue que, poco después del asesinato, alguien de la familia había lavado la alfombra manchada de sangre e incluso limpiado la almohada donde El Pirulí había caído, complicando aún más la investigación y generando sospechas sobre el papel de la familia en encubrir la verdad. A medida que avanzaba el caso, las especulaciones y rumores sobre el involucramiento de Jorge en el crimen persistían. A pesar de la falta de pruebas sólidas, su nombre seguía vinculado inseparablemente al asesinato de El Pirulí. Algunos sugerían que sus problemas financieros, así como sus conexiones con los negocios del cantante, podrían haber sido motivos para el crimen. Otros se preguntaban si había habido problemas personales entre los dos hombres que se habrían escalado a algo mucho más siniestro. Pero sin evidencia concreta, la policía se vio obligada a confiar en teorías y especulaciones, lo que solo alimentaba la fiebre mediática que rodeaba a Jorge. El 1 de diciembre de 1987, solo 2 días después del impactante asesinato de El Pirulí, ocurrió un evento misterioso y escalofriante que añadiría otra capa de intriga a un caso ya complejo. Fernando Aranda, el secretario personal de El Pirulí, permanecía despierto en su cama esa noche, incapaz de dormir. De repente, el teléfono junto a él sonó, su tono áspero rompiendo el silencio de la oscura habitación. Aranda levantó el auricular, solo para escuchar una voz profunda y madura en el otro extremo que le heló la sangre. La voz pronunció de manera calmada y críptica una sola palabra: ¡muerto!, antes de que la conexión se cortara abruptamente. El mensaje, breve pero ominoso, dejó una profunda impresión en Aranda. La policía consideró esta llamada como una pista importante. Confirmaron que la muerte de Víctor Iturbe probablemente fue una represalia, una venganza personal llevada a cabo de manera fría y deliberada. Pero a pesar de esta revelación escalofriante, no surgieron pistas ni pruebas sólidas, y la investigación siguió plagada de ambigüedad. Las teorías continuaron circulando sobre la causa de la muerte de El Pirulí, cada una más enrevesada que la anterior. Una de las teorías más prominentes giraba en torno a su manager, Walter Vallejo, quien supuestamente había amenazado con matar al cantante después de una acalorada discusión. Según Aranda, estas amenazas no fueron tomadas a la ligera y se convirtieron en una de las piezas clave de la especulación. A medida que la investigación se prolongaba, la policía descubrió más detalles sobre la vida personal de El Pirulí, que profundizaban el misterio que rodeaba su asesinato. Una de las personas más cercanas al cantante era una mujer llamada Fanette de Name. Ella había conocido a El Pirulí en Acapulco 4 años antes de su muerte, y ambos habían formado un vínculo cercano. Sin embargo, cuando una fotografía de la pareja apareció en los medios, El Pirulí tomó la difícil decisión de terminar su relación. Temía que la revelación pública perjudicara a su familia,
especialmente a su esposa e hijos, a quienes amaba profundamente. El secreto que rodeaba su vida personal se convertiría en un elemento clave de la investigación. Algunos especulaban que el asesinato de El Pirulí fue un crimen pasional, el resultado directo de un romance con una mujer casada con un hombre vinculado a la mafia. Al descubrirse el affair, el esposo celoso, un hombre con conexiones peligrosas, supuestamente ordenó la muerte del cantante. Esta teoría era tentadora, considerando el estilo de vida notorio de El Pirulí y los numerosos enemigos que había hecho a lo largo de los años. La vida del cantante había estado llena de lujo, excesos y relaciones tumultuosas. Cada uno de estos aspectos parecía contribuir al creciente misterio sobre su violento final. La policía estaba desbordada. Sin pruebas concretas y con una nube de sospechas que colgaba sobre el caso, la investigación avanzaba lentamente y de manera improductiva. Emergieron aspectos oscuros y enredados de la vida de El Pirulí mientras la policía luchaba por entenderlos. Sus esfuerzos se vieron aún más obstaculizados por problemas internos. Grupos de oficiales fueron despedidos por su ineficiencia, y cuanto más profundizaban en el caso, más turbio se volvía. Parecía como si las respuestas se estuvieran escapando cada vez más, sin importar cuánto intentaran desentrañar la verdad. 5 días después del asesinato, mientras las autoridades examinaban las pruebas disponibles, comenzaron a surgir nuevas dudas sobre los eventos, tal como los habían descrito los testigos. Observaciones realizadas por los agentes forenses revelaron discrepancias en los testimonios de las personas que estuvieron más cerca de El Pirulí en el momento de su muerte. Una de las principales preocupaciones fue que ni su esposa, Irma Pérez de Anda, ni su hijo, Víctor Manuel de Anda, habían sido sometidos a pruebas de residuos de disparos a pesar de haber estado en la casa durante el asesinato. Esto planteó preguntas sobre su posible participación en el crimen, o al menos sobre si sabían más de lo que habían revelado. La pistola que supuestamente se encontró sobre el televisor seguía desaparecida, y las autoridades aún no estaban seguras de si se trataba de un revólver o una pistola, sin mencionar el misterio sobre su calibre. Estas inconsistencias llevaron a la policía a descartar la teoría de un simple robo que salió mal, propuesta inicialmente por la familia. La brutalidad del asesinato parecía demasiado calculada, demasiado deliberada como para ser un acto de violencia al azar. Uno de los aspectos más significativos de la investigación fue el testamento de El Pirulí. Los detectives creían que su contenido podría proporcionar pistas vitales sobre su muerte, revelando si había motivaciones financieras o personales detrás del crimen. Sin embargo, acceder al testamento resultó ser una tarea casi imposible. La familia del cantante, particularmente su viuda, obstruyó a los investigadores en cada paso, negándoles el acceso al documento. Abogados y notarios asociados al caso también parecían decididos a mantener el contenido del testamento bajo secreto, dejando claro que no querían que la policía indagara más. Esta renuencia a cooperar levantó sospechas sobre lo que la familia podría estar ocultando. El 3 de diciembre de 1987, la viuda y el hijo de El Pirulí fueron citados a la Procuraduría General de la República para una reunión a puertas cerradas que se llevó a cabo en total secreto. Los detalles de esta reunión nunca se han divulgado por completo, pero quedó claro que las autoridades estaban siendo bloqueadas, lo que marcó un punto de inflexión en la investigación. El equipo judicial especial asignado al caso se vio obligado a suspender su trabajo, incapaces de proceder sin la cooperación de la familia del cantante. El secretismo que rodeó esta reunión solo avivó la creciente creencia de que algo profundamente preocupante se escondía bajo la superficie del caso. Mientras tanto, la investigación sobre la vida de El Pirulí continuaba arrojando más detalles inquietantes.
Vecinos que habían vivido cerca del cantante en el exclusivo vecindario de las Arboledas lo describieron como una persona grosera y arrogante, propensa a portar un arma de fuego e insultar a las personas sin motivo alguno. A pesar de su fama, no era bien querido por quienes vivían alrededor de él. Estos defectos de carácter, junto con los informes de que el Pirulí estaba endeudado y luchaba con un problemático proyecto de construcción, pintaban la imagen de un hombre cuya vida se estaba desmoronando en el momento de su muerte. El proyecto, un desarrollo de viviendas de lujo en la zona de las Arboledas, había sido abandonado durante 7 años debido a problemas financieros, y el cantante se había enfrentado a problemas con las asociaciones de colonos locales por la falta de permisos de construcción. Las deudas que rodeaban el proyecto, así como una considerable carga financiera relacionada con su rancho en Puerto Vallarta, sumaban peso a la teoría de que el asesinato de El Pirulí podría estar relacionado con sus fallidos emprendimientos comerciales. Las deudas que acumuló, combinadas con los personajes oscuros involucrados en sus negocios, lo convirtieron en un objetivo potencial para aquellos que buscaban venganza. A medida que la investigación se estancaba, la presión aumentaba. Las autoridades sospechaban que ciertas personas cercanas a El Pirulí podrían haber huido para evitar la justicia. Se rumoraba que incluso su familia había abandonado México para Los Ángeles, California, un movimiento que solo profundizó las sospechas en torno a ellos. Para diciembre de 1987, la Procuraduría General de la República anunció el cierre del caso, citando la falta de cooperación de la familia. La teoría de un simple robo fue oficialmente descartada, ya que se hizo evidente que el asesinato había sido demasiado violento como para explicarse como un asalto fallido. Pero la historia no terminó allí. Los medios de comunicación, encabezados por el reportero de la prensa Gabriel Rodríguez Vázquez, destaparon detalles perturbadores que sugerían que la investigación había sido manejada de manera inapropiada desde el principio. Reportó que altos funcionarios habían interferido en el caso, ordenando un gag en la prensa y evitando que los periodistas investigaran ciertas líneas de indagación. Solo un medio de comunicación se atrevió a publicar los detalles de sus hallazgos, lo que provocó una inmediata represalia. Los oficiales involucrados en el caso fueron despedidos, y cualquier agente que hablara fue silenciado. A medida que el caso del brutal asesinato de Víctor Iturbe continuaba desarrollándose, la figura de Jorge Vargas ocupó el centro de la atención. A mediados de diciembre de 1987, Vargas, un actor y cantante con un historial de conflictos con el difunto Iturbe, se vio nuevamente en el centro del escenario. El público, ya saturado de especulaciones sensacionalistas y chismes, estaba ansioso por saber si Vargas tenía algún papel en el crimen. Con las acusaciones circulando, Jorge Vargas aprovechó la oportunidad para hablar y limpiar su nombre. El 12 de diciembre, durante una entrevista en la oficina del primer comandante del Valle de Cuautitlán, Vargas negó rotundamente cualquier implicación en el asesinato de Víctor Iturbe. El actor, quien previamente había tenido roces con el popular cantautor, afirmó que no había razón para vincularlo con el asesinato. «Es ilógico suponer que en este punto yo habría querido matarlo», dijo, refiriéndose a la amarga historia entre ambos que se había desarrollado casi una década antes. A pesar de la enemistad, Vargas argumentó que la idea de un asesinato era completamente infundada. Vargas señaló que, contrariamente a lo que muchos creían, nunca había sido nombrado sospechoso por las autoridades. Fue más allá, expresando su decepción por la mala gestión de las investigaciones iniciales. Hubo demasiada negligencia por parte del agente del Ministerio Público que tomó conocimiento del crimen, dijo, sugiriendo que la policía había fallado en sus esfuerzos por resolver el caso. Sin embargo, Vargas dejó claro que, independientemente de sus diferencias pasadas con Iturbe, sentía una profunda compasión por la familia durante su tiempo de luto. «Ayudé a la familia que estaba pasando momentos de angustia. Fue por humanidad,
y porque como miembro de ANDA, Asociación Nacional de Actores, estaba obligado a hacerlo, agregó. Las fuertes palabras de Vargas fueron un claro intento de distanciarse del caos que rodeaba la muerte de El Pirulí. Los medios, fascinados por la oscura intriga del caso, rápidamente se aferraron a su declaración. Sin embargo, a pesar de sus desmentidos y el apoyo a la familia en duelo, sus conexiones pasadas con Iturbe seguían siendo un tema de conversación. La rivalidad entre los dos hombres, que incluyó disputas públicas y agravios personales, pintaba un trasfondo de tensión que muchos creían podría haber jugado un papel en el trágico final del cantante. A medida que la investigación tropezaba y la policía parecía no estar más cerca de una resolución, Vargas parecía alejarse del escándalo. A finales de 1987, la prometedora investigación había fallado, y el grupo especial encargado de encontrar a los culpables fue disuelto. Era como si el caso hubiera sido puesto en un estante, dejado para acumular polvo, sin que nadie estuviera dispuesto a hacerse cargo del misterio. Sin embargo, incluso cuando la investigación se ralentizó, el nombre de Jorge Vargas seguía resonando en la prensa. Para el otoño de 1988, casi un año después del asesinato de Iturbe, la prensa publicó una sorprendente actualización que sugería que el caso estaba lejos de cerrarse. Según el periódico, la policía había descubierto nuevas pistas que señalaban a un exdiputado federal de alto rango del norte del país como el cerebro detrás del asesinato. Esta revelación causó un revuelo en las comunidades política y de entretenimiento. Fuentes afirmaron que Vargas, a pesar de sus desmentidos públicos, conocía detalles sobre el caso que podrían arrojar luz sobre las oscuras figuras detrás del asesinato. El informe reveló que el adinerado e influyente congresista tenía conexiones tanto con la élite política como con el inframundo. Su implicación con una mujer llamada Adriana, vinculada a Iturbe, despertó sospechas sobre un posible enredo romántico o una alianza que finalmente condujo a la violencia. La indiferencia del congresista ante la violencia de la situación fue escalofriante. Según la historia, él había asistido a una de las presentaciones de Iturbe, solo días antes del asesinato, con Adriana a su lado. La mujer supuestamente lo tranquilizó, diciendo que todo ya estaba arreglado, una declaración críptica que solo alimentó el fuego de la especulación. A medida que la investigación se intensificaba nuevamente, las autoridades comenzaron a centrarse no solo en las conexiones políticas del excongresista, sino también en posibles vínculos con el narcotráfico, un elemento de la vida de Iturbe que no era ampliamente conocido. El cantante había tenido alguna vez ambiciones de entrar en la política, planeando postularse para alcalde de Puerto Vallarta. Pero se susurraba que su conexión con los carteles de drogas, tanto nacionales como internacionales, podría haber sido el catalizador de su muerte. La investigación lentamente destapó estas capas de intriga y todos los ojos volvieron a centrarse en Vargas. Aunque parecía que el caso finalmente podría estar avanzando hacia una conclusión, la pregunta seguía siendo, ¿por qué Jorge Vargas, tan involucrado en el drama de la vida de El Pirulí, había estado tan ansioso por limpiar su nombre? ¿Era simplemente para evitar la culpa de una rivalidad pasada o algo más complejo? ¿Había una implicación más profunda que aún no se había revelado? Con cada nuevo desarrollo, el papel de Vargas en la historia parecía cambiar, pasando de ser una celebridad preocupada que ayudó a una familia de luto a ser un posible testigo de un crimen que amenazaba con destapar un mundo de corrupción y engaños. En los años que siguieron, a medida que surgieron nuevas informaciones, el caso de Víctor Iturbe continuó lanzando una larga sombra sobre los involucrados. Y a lo largo de todo esto, Jorge Vargas permaneció en el corazón de la narrativa, un hombre con muchos lazos con el pasado del cantante, pero siempre insistiendo en que no tuvo parte en la tragedia que finalmente se cobró la vida de Iturbe. ¿Qué papel jugó realmente Vargas en esta oscura historia? ¿Y cuánto sabía sobre las fuerzas siniestras que pudieron haber llevado al asesinato del cantante? La historia de El Pirulí no es solo la de un asesinato,
es una telaraña enredada de rivalidades personales, alianzas ocultas y corrupción política que permanecería sin resolver durante muchos años. Y en el centro de todo esto estaba Jorge Vargas, un hombre cuya conexión con el misterio solo se profundizaba a medida que salían más secretos a la luz. ¿Qué opinas? ¿Fue Jorge Vargas realmente inocente? ¿O tenía una mano oculta en el asesinato de El Pirulí? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios abajo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo episodio que desentraña los misterios detrás de los titulares.